Y vamos a continuar en esta serie que estamos teniendo sobre el tema de la iglesia. Y vamos a estar un poco observando o leyendo otra vez lo que está en el capítulo 2 en una parte y también avanzando al capítulo 3 y capítulo 4. Pero antes de eso, como a forma de resumen o de recordatorio, estamos viendo qué es la iglesia y decíamos que la iglesia es esta comunidad de creyentes en Jesucristo que han sido salvados por Él, han recibido una nueva vida y han sido reconciliados con Dios. Y que Dios, cuando nos salvó, nos insertó en su familia, el cuerpo llamada la iglesia, y nos tiene juntos con un propósito. Y Él se encargó y Él nos dejó claro, Jesús, de que Él iba a dedicarse personalmente a edificar a la iglesia, a levantarla, a hacerla madurar, a expanderla. Y es lo que Jesús ha estado haciendo. Ahora, hablamos de que muchas veces podemos tener diferentes como ideas de lo que nosotros consideramos que debiese de verse una iglesia o las actividades que debiese de tener una iglesia. Pero creemos que el lugar más seguro para poder aprender y saber eso es la Biblia misma, y a través de lo que Dios hizo a través de los primeros cristianos podemos ir aprendiendo hacia dónde Dios y su Espíritu iba guiando a los primeros cristianos. Entonces, en el libro de Hechos veíamos estos primeros discípulos, estos primeros cristianos, cómo ellos estaban comprometidos en cosas que eran como que distintivos de ellos. Veíamos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y decíamos que ese era como algo muy importante para los primeros cristianos, donde la palabra de Dios y la enseñanza de la Biblia era algo fundamental. La semana pasada vimos que también ellos perseveraban en el compañerismo, o sea, tenían en común varias cosas, una misma fe, una misma familia y un mismo amor, y en ese mismo amor ellos, al verse y al entender que las cosas que las tenían en común, ellos ayudaban de maneras prácticas a las necesidades que la iglesia iba teniendo. Pero hoy vamos a ver otro distintivo, que es que esta era una iglesia que oraba y oraba junta. Entonces, si estás ahí en Hechos 2, vamos a leer solo los versos 40 al 42. Y dice así: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, Padre, abre nuestro entendimiento, danos un corazón enseñable, trae revelación a nuestra mente y nuestro corazón para comprender estas cosas y a poder vivir por ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te fijas ahí específicamente en el verso 42, que es donde hemos hecho el énfasis en esta serie, dice que los discípulos practicaban o permanecían en estas actividades o estas, como actividades que ellos tenían. Y antes de llegar a la oración, nada más como a manera de explicación breve, dice que ellos también perseveraban en el partimiento del pan. No voy a hablar sobre eso. Hace un par de semanas o un par de meses, no hace mucho, se enseñó en la iglesia qué es la cena del Señor, o lo que a veces llamamos la Santa Cena. El partimiento del pan que aquí aparece mencionado es precisamente eso, es la cena del Señor. Y lo que hacían estos primeros cristianos es que regularmente, sistemáticamente, ellos tomaban la cena del Señor juntos. Y cuando ellos hacían eso, estaban simplemente cumpliendo con lo que Jesús les había pedido a sus discípulos, que era algo que ellos debían de mantenerse practicando para recordar y nunca olvidar el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz. Entonces también era una práctica común que cada cierto tiempo, no se nos dice cada cuánto aquí, ellos tomaban la cena del Señor, y es lo que hacemos y lo que la iglesia cristiana hace regularmente. Pero quiero enfocarme en el tema principal, que es la oración, en esto que ellos también perseveraban y se dedicaban continuamente. Entonces, ¿qué es la oración? Es un tema tan profundo porque la Biblia lo menciona tantas veces en la Biblia, en sus hojas,
Pero, ¿qué es la oración? Si pensamos que la palabra de Dios es la forma en la que Dios ha decidido revelarse a nosotros, la oración es nuestra forma de comunicación en respuesta a Dios. Dios nos habla y Dios se ha revelado a nosotros por medio de las hojas de las Escrituras. Dios ha inspirado su palabra para darse a conocer quién Él es, quiénes somos nosotros y lo que Él espera de nosotros. Entonces, esa es la manera primaria a través de la cual Dios nos habla. Entonces, la oración es la comunicación de vuelta, es la respuesta, es la forma en que como creyentes respondemos a Dios en base a lo que Él nos ha hablado por medio de su palabra. Ahora, cuando vemos la Biblia, la oración tiene muchos aspectos dentro de la oración. La oración puede incluir adoración, puede incluir acción de gracias, puede incluir confesión y también puede incluir petición. Generalmente pensamos y tendemos a que nuestras oraciones sean muy enfatizadas en una petición. Y a veces nuestra vida de oración es a veces simplemente como una lista que tenemos, como la lista del súper, con cosas que le vamos a pedir a Dios, pero realmente la oración es más que simplemente pedir. También implica confesión, acción de gracias y adoración. Ve las oraciones de la Biblia y vas a descubrir que estos ingredientes o componentes están en muchas de ellas. Ahora, en la vida de Jesús la oración fue algo muy, muy importante, algo que incluso sus discípulos notaron que era importante en su vida. En Lucas 11:1, Jesús estaba orando, dice ahí, y uno de sus discípulos vino y le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces, ellos notaron que esto era algo muy importante en la vida de Jesús. También reconocieron que era algo de lo cual ellos debían de aprender. Pero también algo muy interesante era, ellos notaron que era algo que también Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos. Entonces, tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en el ministerio de Jesús, la oración era un no negociable. Y lo ves en su vida personal, en su vida ministerial, cómo Jesús se acostaba tarde o se levantaba muy, muy temprano para nunca sacrificar su tiempo con el Padre. Siempre había o hacía lugar para hablar y tener comunicación con el Padre. Y es lo que los discípulos entendieron y le pidieron a Jesús que les enseñara. Ahora, aquí en Hechos 2, donde estamos esta tarde, cuando habla de que ellos estaban perseverando o se dedicaban continuamente a la oración, no está hablando necesariamente o primeramente sobre la oración personal o en la vida personal del cristiano. Aquí está hablando en la vida de oración como congregación, como colectivamente, que también es importante. A veces solamente consideramos que lo importante es orar en nuestra vida personal, y sí lo es, pero aquí vemos que esta era una práctica común también corporativa. La iglesia oraba juntos, unos por otros, estando en un mismo lugar. Entonces, la enseñanza de hoy tiene que ver con eso, con la importancia que la Escritura nos muestra sobre el orar juntos, el orar como iglesia. Ahora, ¿por qué la oración es importante? ¿Y por qué la oración es importante como congregación? Creo que es por lo mismo que lo es personalmente. Cuando tú y yo oramos, ya sea personal o congregacionalmente, si oramos y por las cosas que oramos, eso siempre va a ser un indicador de dónde estamos espiritualmente. Las cosas que oramos y cuánto oramos es un indicador de dónde estamos espiritualmente. Yo creo que todos reconocemos que la oración es algo importante para Dios, es algo importante en la Biblia. Yo creo que si somos sinceros, todos reconocemos que nos falta mucho en nuestra vida de oración y que tenemos que crecer en eso. No conozco todavía ninguna persona en mi vida que me haya dicho, no, mi vida de oración es ejemplar. No, nadie dice eso, porque todos sabemos que podríamos estar mejor en esta área. Entonces, cuando oramos, ya sea personal o grupalmente, estamos demostrando y estamos manifestando nuestra dependencia de Dios. La oración es una manifestación de que dependemos de Dios. Ahora, cuando no oramos y cuando prescindimos de la oración, estamos comunicando que tenemos demasiada seguridad en uno mismo.
Estamos, como la Biblia tanto nos advierte, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, el orar implica comunicarnos con Dios, hablar con Él en base a lo que Él nos ha hablado por la palabra, pero es un acto de dependencia, de reconocer que necesitamos su guía, su instrucción, necesitamos su dirección en nuestra vida. Y eso se hace personalmente, individualmente, pero también se hace corporalmente como iglesia. De como iglesia venir juntos y decir, Señor, no sabemos, necesitamos tu guía, necesitamos que tú nos dirijas, vamos a orar por esto, muéstranos tu voluntad. Hacerlo corporativamente. Y eso es lo que esta primera iglesia hacía. Entonces, quiero que vayas al capítulo 3 de Hechos. Te voy a poner un poco en contexto porque vamos a estar viendo el capítulo 4, versos 23 al 31. Ve si quieres ahí, a Hechos 4, 23 al 31. Pero para saber lo que vamos a estudiar, necesitamos entender cómo es que llegamos a esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Hechos 3? Si te fijas en Hechos 3, verso 1 dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces, Pedro y Juan van no sabemos si a orar, dice que era la hora de la oración, pero no se nos dice que necesariamente iban a orar. Algunos creen que los cristianos iban todavía al templo y todavía participaban en algunas actividades como el resto de los judíos. Obviamente los sacrificios ya no, porque entendieron que Jesús era el Cordero de Dios, que ya no eran necesarios más sacrificios, pero probablemente iban a orar o probablemente iban a compartir de su fe a los judíos que estaban ahí. No sabemos, pero a esa hora van y sucede esto extraordinario, fuera de lo común. Un cojo de toda la vida ahí y Pedro y Juan oran por él y pum, y se para. Y empieza a desarrollarse la historia en base al tumulto y a toda la tensión que generó eso. Se amontonó una multitud y Pedro predica otra vez. Predica ahí y causa un gran revuelo y un gran impacto. En el capítulo 4, al inicio de los primeros versículos, ves que esto provocó malestar en los líderes religiosos que estaban ahí. Imagínate un poco a ellos que estaban cansados de Jesús, ya en su mente habían logrado como que deshacerse de Jesús y otra vez aparece un grupo hablando de este Jesús al cual ellos odiaban y como que no puede ser, otra vez aparece esto y los agarran, los arrestan, los interrogan, los amenazan y posteriormente los sueltan. Entonces llegamos así al verso 23, que es donde queremos enfocar nuestra atención y dice así, cuando quedaron en libertad, ¿quién? Pedro y Juan, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron con cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron,
el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, vemos que aquí Lucas, el autor de Hechos, nos está mostrando lo que él menciona en el capítulo 2. El capítulo 2 nos dice que ellos perseveraban en las oraciones, pero en el capítulo 4 vemos cómo se veía eso, cómo era que ellos perseveraban en la oración, qué eran las cosas que marcaban estos periodos o estos momentos de oración de la primera iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que ellos estaban en un momento de crisis, un momento de dificultad. La iglesia había comenzado, la iglesia ya era grande y la oposición y la resistencia de los religiosos seguía estando presente. Y ya fueron amenazados los líderes de la iglesia, Pedro y Juan. Pero lo interesante es qué es lo que ellos hicieron, qué es lo que hizo Pedro y Juan y qué hizo la primera iglesia cuando se enfrentaron a esta amenaza de la persecución y de la resistencia de los líderes religiosos. Dice el verso 23 que fueron a los suyos. Es muy interesante, me llama mucho la atención que lo primero que hizo Pedro y Juan cuando fueron liberados fue ir donde estaba la iglesia. Fueron con la iglesia. No fueron a su casa, no fueron con sus familias sanguíneas, fueron a los suyos, a la iglesia que estaba reunida en algún lugar. O sea, ellos volvieron al compañerismo, a tener compañerismo con sus hermanos en la fe. Quizás hubiese sido fácil para algunos haber dicho, bueno, las cosas se están poniendo difíciles, vamos a huir, vamos a arrancar de acá, pero realmente no. Ellos volvieron a tener compañerismo, volvieron a estar reunidos con otros hermanos en la fe. Y creo que eso es muy importante porque aquí donde las cosas se empiezan como a entrelazar. La semana pasada hablamos de lo importante de la comunión, de tener en común todas las cosas, de que somos una familia. Entonces, lo primero, lo más natural en ellos fue, vamos a ir con los hermanos. ¿Qué es lo más natural en ti cuando viene una crisis en tu vida? ¿Piensas en la iglesia como el primer lugar al que ir o como el último lugar? ¿O vas a ir con tus amigos del trabajo, vas a buscar consejo en quién sabe quién? No, los apóstoles volvieron con los suyos. Ellos veían a la iglesia como los suyos, como su propia familia. Y creo que es importante entender esto. Satanás siempre se quiere oponer a la obra de Dios. Y ves cómo al inicio de la iglesia Satanás va a usar un montón de cosas, la persecución religiosa, después la persecución del Estado y después los falsos maestros, todo para detener y destruir la iglesia. Entonces Satanás quiere aislarnos siempre, quiere que cortemos la comunicación con los hermanos en la fe. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el creyente, lo que va a tender a hacer es vuelve con los tuyos, permanece con los tuyos, permanece con tu familia en la fe. Júntate con ellos. El Espíritu de Dios va a tender hacia la unidad, no a estar aislados. No existe tal cosa como cristianos aislados. No debiésemos de estar aislados. Yo sé que al ser cristianos somos parte del cuerpo de Cristo, pero en la práctica también eso debe ser una realidad. No solamente una verdad espiritual o teológica, sino en la práctica estar con los hermanos, estar con nuestros hermanos en la fe. Ellos fueron a los suyos. Es lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron es que oraron. Oraron. En el verso 24, fíjate ahí en tu Biblia, dice que unánimes alzaron la voz. Al final de la porción que leímos dice que habiendo terminado de orar, o sea, se pusieron a orar. Esto fue una oración grupal, una oración congregacional. Unánimes alzaron la voz. ¿Qué es lo que hicieron cuando enfrentaron una crisis? Oraron juntos y oraron unánimes. El hecho de que hayan estado juntos significa que estaban juntos físicamente, presencialmente. Podrían haber dicho, vamos a orar cada quien por su lado. ¿Y Dios hubiese escuchado? Sí. Pero ellos entendían el valor de estar juntos y orar juntos. Entonces oraron juntos, pero también dice que oraron y estaban unánimes. Eso quiere decir de que estaban pidiendo todos en la misma dirección, pidiendo por las mismas cosas, en un mismo sentir. Entonces, algo que creo que vale la pena clarificar es que eso de que alzaron la voz a Dios unánimes, no significa que todos empezaron a hablar y a orar fuerte.
De hecho dice a una voz, es singular. La idea del texto lo que quiere decir es que una persona ora, una voz, pero todos están unidos orando en la misma dirección, en un mismo sentir, pidiendo por las mismas cosas. Entonces, eso es lo que hacía la iglesia, oraba, pasaban cosas y oraban por esas cosas. Vas a ver después en el capítulo 12, verso 5, va a aparecer ahí en pantalla, dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Otra historia, más adelante, Pedro otra vez en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia en el primer siglo no tenía ningún terreno ganado, ni política, ni socialmente. Su única influencia y su único poder y su único recurso era la oración. Hoy en día a veces como cristianos descansamos en un montón de otras cosas, en cosas que hemos ganado, en el prestigio, en los recursos económicos, en las instalaciones, en un montón de cosas. Pero esta iglesia no tenía nada de eso. Pero ellos sabían que era lo que tenían la oración. Ellos sabían de que si ellos oraban, Dios los iba a oír. Entonces oraron. Ahora, cuando oramos tenemos que saber a quién le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Creo que en mi vida personal y en la vida de muchos quizás la razón por la cual quizás nuestra vida de oración es débil o es ínfima o insignificante es porque se nos olvida con quién estamos hablando. Nuestra visión de Dios, nuestra noción de Dios va a determinar nuestra vida de oración. Si en mi mente Dios es muy pequeño, pues mis oraciones también van a ser muy pequeñas. Pero si yo entiendo a quién me estoy dirigiendo, que es el Dios de la Biblia, mis oraciones debiesen de cambiar. Entonces, ¿cuál era la visión que estos cristianos tenían sobre Dios? ¿Cómo ellos veían a Dios? ¿Por qué oraban a Dios? Entonces, en el verso 24 empezamos a ver estas referencias a cuál era la visión que ellos tenían sobre Dios. En el verso 24 dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Ellos veían a Dios como el creador de todas las cosas. Como el creador de todas las cosas. Y creo que cuando oramos tenemos que recordar eso. Dios al que nos estamos dirigiendo, al cual nos estamos acercando, es el creador de todas las cosas. Eso quiere decir de que Él es el Señor, de que Él es todopoderoso. Y Él hizo todas las cosas. Y es con Él con el que estamos hablando. No es un Dios pequeñito, no es un Dios hecho a mi imagen, no es un Dios que yo he construido, es el creador de todo. Y cuando yo estoy y cuando tú estás orando, tú estás hablando con el que hizo todas las cosas. Entonces, tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar de que es el creador. Él tiene todo el poder. Todo el poder para hacer, para deshacer, para cosas que consideramos como imposibles que puedan suceder, Dios las puede hacer posibles si es su voluntad. Entonces, otra vez, nuestra noción de Dios va a influir en nuestra oración. Si es un Dios pequeño, no vamos a tener mucha esperanza en Él, pero si recordamos quién es Él, por lo que la Escritura nos dice, nuestras oraciones van a cambiar. Lo segundo que vemos en el verso 25, si te fijas ahí, dice, por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Sí, Dios usó a David, pero es Dios hablando por medio de David. Dice, tú dijiste. Entonces, ¿cómo estos cristianos veían a Dios? Lo veían como un Dios que habla. ¿Y que habla por medio de qué? Habla por medio de su palabra. Dice, tú dijiste por medio de David. Y lo que hace aquí, lo que hacen estos cristianos es después, lo voy a mencionar, pero citan el Salmo 2. ¿Pero qué sabían ellos? ¿Cuál era su noción de Dios? El Dios que es todopoderoso, al mismo tiempo es un Dios que se comunica, que quiere darse a entender. Y lo hace por medio de su escritura, lo hace por medio de su palabra. Es un Dios que se comunica y que se da a entender. Ese es el Dios al que le estamos pidiendo. Ese es el Dios al cual estamos orando. Tercero, en el verso 28, baja tantito en el verso 28. Dice,
para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos están hablando lo que sucedió con Jesucristo, que la vida, la muerte de Jesús no fue un accidente, fue algo que era parte del plan de Dios. Dios permitió eso y usó eso. Esa era la manera por la cual Jesús iba a redimir al mundo. Tenía que ir a una cruz. Eso fue algo totalmente contrario a la mente de los discípulos. Jamás se imaginaron que Jesús iba a morir de una manera tan humillante. Ellos pensaron de que no debía ser así, que era un accidente. Pero no, ese era el propósito y el plan de Dios. Entonces, cuando ellos están diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, lo que ellos estaban diciendo y reconociendo es que Dios está en control de todas las cosas, incluso de las cosas que nosotros consideramos como ilógicas, como que Jesús tenga que ir a una cruz. A pesar de eso, tu mano y tu propósito simplemente hizo lo que iba a suceder, lo que tú decidiste que sucediera. Entonces, ¿cómo ellos entendían a Dios y veían a Dios? Bueno, ellos lo veían como un Dios que está en completo control de todas las cosas. Y creo que eso es algo que debemos de reflexionar, porque lo tenemos que aplicar a nuestra vida. El que Dios esté en control de todas las cosas significa que esta temporada y cada temporada en tu vida como un hijo de Dios, Dios lo ha permitido de esa manera. Nunca va a suceder un plan que no esté conforme al plan de Dios para la vida de sus hijos. Entonces, cada situación, por muy gloriosa y hermosa que pueda ser, o muy ilógica y difícil y dolorosa que pueda ser, está fuera del plan y del control de Dios. Cada cosa está bajo su soberanía. Con esto no estoy infiriendo y no estoy diciendo que Dios determina también lo malo y el mal. No creemos en el determinismo de que Dios determina lo bueno, pero también determina lo malo. Dios no es el origen de lo malo. Dios usa lo malo, pero lo usa para sus propósitos. Pero Él no es la causa de eso, pero también lo usa para que sus planes se puedan cumplir. Entonces, en tu vida, en tu temporada ahora, en tu caminar ahora, incluso en tu desobediencia ahora, que si es tu caso, Dios va a usar todas las cosas para que sus planes se lleven a cabo. Y es ahí donde debemos de descansar. Este era el Dios al cual ellos oraban. Ellos conocían y entendían este Dios que está en completo control de todas las cosas. Cuarta y última cosa sobre cuál era la visión que ellos tenían sobre Dios en el verso 29, si te bajas hasta el 29, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios. Los primeros cristianos no andaban buscando nada más cosas fuera de lo común o extraordinarias por buscarlas. De hecho, si tú ves y tú lees todos estos primeros capítulos, vas a darte cuenta cuál era el énfasis, lo que vimos en Hechos 2:42. No eran buscar nada más señales por señales. Dice que las señales seguían a los apóstoles. Ese era el enfoque. Pero también ellos reconocían en el verso 29, o sea, tú haces esto mientras tú sigues haciendo estas otras cosas que son curaciones, señales y prodigios. Ellos reconocían y veían que Dios aún hacía y podía hacer grandes cosas. Ellos veían y concebían a Dios como este Dios grande que puede hacer grandes cosas. Y creo que eso es bien importante, porque Dios puede hacer grandes cosas. Somos nosotros los que pensamos que hemos descifrado a Dios completamente y lo hemos puesto en una caja y de ahí Dios no puede salir. Lo que Dios ha revelado en su palabra es quién es Él, pero no conocemos perfectamente a Dios, ninguno de nosotros. Dios nunca va a atentar en contra de algo que Él ha revelado sobre sí mismo, pero Dios es mucho más profundo de lo que alcanzamos a percibir, incluso en las hojas de las Escrituras. Entonces, ellos sabían que Dios podía hacer grandes cosas y pedían por grandes cosas. Entonces, muchas veces hemos tirado al bote de la basura cosas como estas,
Porque por alguna extraña razón, algunos cristianos han sido como que se han enredado en cosas teológicas y han llegado a pensar de que Dios ya no hace este tipo de cosas. Entonces, no, es puro cerebro, puro intelecto, y tenemos a Dios ahí como que, según nosotros, atrapado y limitado por nuestras concepciones o nuestras presuposiciones teológicas. Pero no, Dios hace grandes cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que hiciera algo grande en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, o en tu iglesia, o en tu ciudad? A veces nada más oramos por cosas, otra vez, por el tamaño de tu Dios o de mi Dios. Cosas cotidianas. Y no digo que eso esté mal, pero ellos pedían grandes cosas porque tenían un gran Dios, para que Dios fuera glorificado. Les decía a los de las 10 de la mañana que hace tiempo leí un poco de la biografía de un hombre que me impactó mucho. Él se llamaba John Knox. Fue un reformador, un hombre que Dios usó en la época de la Reforma, pero en Escocia. Y en el tiempo en el que vivió John Knox era un tiempo súper oscuro. En su país había una reina que era tremenda y terrible cuando él le tocó servir. Y al ver la tragedia moral y espiritual de su país, de Escocia, él en un punto en su vida por el dolor, le pide a Dios y le dice: Dios, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Pidió cosas grandes a un Dios grande. Y Dios lo usó para llevar un avivamiento a John Knox a Escocia. Entonces, el asunto no es quiénes somos nosotros. Somos muy pequeños. Pero se nos olvida que tenemos un gran Dios. Entonces, la iglesia del libro de los Hechos sabía que tenía un gran Dios, que todavía puede hacer cosas grandes. Ahora, ¿cómo oraron estos cristianos? Fíjate el verso 25 al 26. Vamos a estar como que subiendo y bajando y retrocediendo un poquito. ¿Cómo oraron ellos? En el verso 25 y en el verso 26 dice: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Y citan ahí el Salmo 2. Puedes después leerlo. De hecho, los miércoles, no a partir de este miércoles, pero en 2 miércoles más vamos a comenzar a estudiar el libro de los Salmos. Estás invitado. Pero el Salmo 2 es el salmo que aquí en la iglesia está citando. Y ese salmo se conoce como un salmo mesiánico. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Cómo está orando? La iglesia está orando basado en la Escritura, basado en la Biblia. Eso es lo que ellos oraban, a eso se aferraban, estaban basados sobre las Escrituras. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces nuestras oraciones son muy limitadas y muy débiles porque decimos: no sé por qué pedir, no sé por qué orar, no sé qué debo decirle a Dios. Y lo que los cristianos hacían era, ellos oraban lo que estaba escrito, oraban en base a las promesas de Dios. Ellos conocían las Escrituras para poder orar. Entonces yo te animo a ti, si tu vida de oración tú la consideras como débil o incipiente, a que agarres la Biblia y empieces a buscar todas estas oraciones que hay en la Biblia para que empieces a ponerlas a todas en un panorama y puedas ver cómo los hombres y las mujeres que están en la Biblia oraron a Dios. Agarra las cartas que escribió Pablo. En casi todas las cartas de Pablo, él tiene varias secciones en las cuales él ora ciertas cosas por la iglesia. Son un buen modelo a seguir para poder orar unos por otros. Entonces, estos cristianos oraron, o en su oración estaba incluido el Salmo 2. Ellos entendían cómo ese salmo tenía que ver con la realidad de Cristo y dónde ellos estaban ahora. Y creo que es una buena manera, cuando no sabemos orar en base a la Escritura. A veces tú y yo partimos por un punto a veces equivocado. Asumimos por default que todos sabemos cómo orar o qué pedir. Y Jesús nos dice en varias veces que no sabemos cómo pedir. Romanos 8:26 dice: no sabemos cómo orar o cómo debiésemos de orar. Entonces, ¿qué mejor manera que rodearnos de los hombres y mujeres de la Biblia, sentarnos con ellos y aprender de cómo ellos oraban?
para orar tú y yo también en la misma dirección. Entonces, ¿cómo oraron? Oraron basado en las Escrituras. Por eso les animo, cuando tenemos reunión de oración, trae tu Biblia. Tráela, la vas a usar. Lo segundo de cómo oraron lo ves en el verso 30. Creo que es verso 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Aquí está. Y dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Al final del verso 29, no lo leí, perdón. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Entonces, oraron basados en la palabra, pero oraron a Dios para pedirles valor, para pedirles valentía, para pedirles coraje, para resistir la situación que ellos estaban viviendo. ¿Qué era lo que estaban viviendo? Estaban comenzando a vivir esta persecución religiosa. Los líderes religiosos de la ciudad y del país no los querían, los odiaban, van a empezar a estorbar, entonces están en un ambiente hostil. Quizás la carne y la tentación es vamos a retroceder, vamos a escondernos, vamos a retirarnos un poco, pero no hicieron eso. Ellos oraron para que Dios les diera valor, para que Dios les diera valentía. A veces yo oro, no sé tú, para que Dios cambie la circunstancia, para que Dios quite a la persona difícil, para que Dios solucione el problema. Pero ellos no oraron por eso. Ellos oraron para que Dios les diera valentía para atravesar el problema, para ser fiel. Y es bien interesante, hace tiempo, el año pasado, leía estos ministerios que trabajan con la iglesia perseguida en el mundo, en los países donde los cristianos son perseguidos, tanto La Voz de los Mártires como Open Doors o Puertas Abiertas. Ellos mencionan ahí que generalmente la petición de oración de los cristianos perseguidos no es necesariamente que Dios cambie las circunstancias del país. Es más bien que Dios les dé la valentía para poder soportar y resistir la persecución. Entonces, estos cristianos oraron para que Dios los afirmara, para que Dios los hiciera fuerte, para que Dios los hiciera valiente. Y creo que eso es lo que a lo mejor necesitas hoy, realmente. Más que pedirle a Dios de que quite ese obstáculo, es que Dios te dé la fuerza para poder atravesarlo. ¿Por qué pienso que es más por ese lado? Porque Dios está interesado en fortalecer y en hacer madurar nuestra fe. Y cuando todas las cosas están tranquilas y cuando hay pura prosperidad, no hay crecimiento en nuestra vida. El proceso de madurar en la fe es resultado de la prueba, del obstáculo, de la dificultad, de ver la mano y la provisión de Dios. Cuando nadie podía hacer absolutamente nada, Dios interviene, nos sostiene el camino y podemos comprobar de que Dios es real. Pero ¿cómo vamos a comprobar que Dios es real si no pasamos por una situación donde nadie nos puede ayudar? Entonces, estos cristianos pidieron por valentía, por valor. Y creo que es una buena petición de oración en este mundo hostil, cada vez más hostil a la verdad de Dios. Si eres una persona que quizás tiene miedo de compartir su fe, de decir y de reconocer abiertamente en su trabajo, en la universidad o en el lugar donde estudias o en tu familia, a lo mejor eres el único cristiano. Y dices, no, voy a hacer de la secreta. No, pídele a Dios de que te dé el valor. No para andar agarrando bibliazos a la gente, no es para eso. Es simplemente para poder resistir y atravesar y permanecer en medio de esa dificultad que estás atravesando. Pero eso, ¿dónde lo pides? ¿Con quién lo pides? Otra vez, ¿qué hizo Pedro y Juan cuando fueron liberados? ¿Se fueron a echar un café por ahí? No, fueron a la iglesia. Fueron con sus hermanos en la fe. Ahí donde Dios nos hace fuertes. No estando separados, no estando cada quien por su lado, sino que estando juntos.
Entonces, ora para que Dios te dé valor. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Verso 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hubo un temblor. Eso no pasó en el día de Pentecostés, no pasó después. O sea, pasó aquí. Y obviamente la inferencia de Lucas al ponerlo es que este temblor en ese lugar estaba conectado a lo que estaba sucediendo ahí. Dios hizo algo fuera de lo común, como una manera visible de manifestar su presencia en ese lugar. Ahora, ¿Dios hace eso cada reunión de oración? No, esto es la excepción. ¿Debemos de andar buscando este tipo de cosas sobrenaturales en nuestras reuniones de oración? Tampoco. Ellos no estaban orando para que temblara. Su petición de oración es: Señor, danos valor. Danos valor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Vino el Espíritu Santo nuevamente, los llenó de su Espíritu, y al estar llenos de su Espíritu, Dios les dio el valor. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios con valor. Lo que ellos pidieron, respondió Dios a lo que ellos estaban pidiendo. Entonces, muchas veces queremos usar a Dios y queremos usar al Espíritu Santo para nuestros intereses carnales y personales. Por eso Santiago dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites. Pero cuando tú le pides a Dios: Señor, dame tu espíritu para ser valiente y para poder hablar tu palabra con valor, Dios te lo va a dar. Porque estás orando conforme a su voluntad. Dios nos prometió todas estas cosas. Dios no nos prometió que nos iba a hacer ricos. Dios no nos prometió que íbamos a ser siempre felices en este mundo. Pero Dios nos prometió que nos iba a dar su espíritu para ser sus testigos. Entonces, cuando oramos conforme a su voluntad, Dios va a responder nuestra oración. Y fueron llenos del Espíritu. Esta es como la tercera vez de Pedro. O sea, no solamente fue en Pentecostés, volvió a pasar otra vez. Entonces, eso nos habla de una necesidad que tenemos todos los cristianos, de ser constantemente llenos del Espíritu de Dios. No es una experiencia nada más de un momento, de un día, sino que es algo que continuamente debemos estar buscando. No buscando una experiencia sobrenatural, sino que buscando en fe, pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu. Como Pablo le dice a los efesios que ellos deben de procurar ser llenos del Espíritu. Si nada más bastase con una vez, ¿por qué Pablo diría: ustedes deben de procurar constantemente esto? Pero no, lo necesitamos siempre. Siempre necesitamos pedirle a Dios: Señor, hoy antes de comenzar el día, lléname de tu Espíritu, ayúdame a tener valor, ayúdame a vivir este día para tu gloria, ayúdame con la tentación, ayúdame con todo esto, ayúdame a poder dar fe de quién tú eres. Debemos de pedírselo. Jesús le dijo a sus discípulos: si nosotros, o si ellos, nosotros incluidos, somos malos, pero le podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará al Espíritu si se lo ¿qué? Si se lo pedimos? A veces no tenemos porque no pedimos. Santiago también dice eso. Entonces recibieron más, fueron llenos del Espíritu otra vez. Y Dios les dio de nuevo para hablar. Creo que eso de hablaban la palabra de Dios con valor, creo que el énfasis es eso, es tener valentía. Tener el valor para compartir tu fe, para ser fiel a Jesús. No importa el contexto de las circunstancias, sea difícil o sea fácil. Entonces, creo, familia, que eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Orar recordando quién es Él, es el creador de todas las cosas. Orar basándonos en la palabra de Dios, orando conforme a su voluntad, conforme a sus promesas. Y orar recordando que Él es un gran Dios, que todavía puede hacer grandes cosas. Y que lo que necesitamos en el día a día, en tu vida cristiana, en tu trabajo, como mamá, como papá, como hijo, como trabajador, como hombre de negocio, lo que necesitas al ser cristiano es más y más de su presencia en tu vida, en mi vida.
porque eso es lo que necesitamos. Vivimos en un mundo caído, un mundo difícil, un mundo donde luchamos contra el pecado en nosotros. El mundo está en oscuridad, en mentira. Necesitamos todo lo que Dios nos ha dejado para vivir la vida cristiana. Pero necesitamos orar juntos. Entonces, te invito para el miércoles. Te invito para el miércoles para orar juntos y para demostrar de que creemos que esto es verdad o no. Así de sencillo. O sea, vamos a hacer lo que la iglesia de Hechos hacía y vamos a confiar y esperar en que Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Pero nosotros vamos a ir a nuestro Dios recordando que Él es grande, que Él puede hacer cosas y pedirle cosas grandes para la gloria de Dios.